Buenas, mis queridos estudiantes. Bienvenidos sean a otro encuentro de su clase de Ciencias Naturales, Física, por su profe Emily Rosario. Hola. Antes que nada, deben recordar lavar sus manos y mantener el distanciamiento físico. Antes de mencionar los temas a tratar en este encuentro, recordar que estamos trabajando con el movimiento y los tipos de movimientos. El primero que vimos fue el movimiento rectilíneo uniforme, donde no había aceleración. Hoy tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento circular uniforme. Para comenzar, vamos a tratar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Entonces, vamos a comparar el primer movimiento que trabajamos el encuentro pasado. Hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, lo que es constante es la velocidad. Muy bien. En este caso, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya con el nombre del mismo, podemos recordar que en este caso lo que es constante es la aceleración. Esto es muy importante a la hora de trabajar con los problemas que nos pueden plantear en cualquier ejercicio. Entonces, sigue siendo una trayectoria recta. Lo que cambia acá es que tiene una aceleración constante. Muy bien. Para poder comprender lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos acá sus tres fórmulas de la que vamos a utilizar para poder desarrollar cualquier problema que nos pongan en un ejercicio. Yo no quiero que ustedes se estresen por la fórmula, ¿ok? Si usted tiene un problema, usted busca la fórmula. O su profe se la va a poner en el ejercicio, usted tiene que identificar cuál es la que va a utilizar. Para comprender estas fórmulas hay que entender de qué nos está hablando. Entonces, ¿qué significa cada letra? Tenemos aquí en la fórmula número 1, X. X es igual. Cuando comienza con una letra y luego el igual, entonces indica que estamos buscando esta parte de acá. ¿Qué significa X? X se refiere a la posición. Entonces, si nos pide en el ejercicio, nos pide buscar la posición, ya sabemos que esta es la fórmula para encontrar dicha posición destacada o nombrada con la letra X. Bien, entonces continuamos. Entonces dice, X es igual a X sub I o XI o X sub 0, también la pueden identificar. X sub I hace referencia a la posición inicial. Entonces, la posición X es igual a la posición inicial. Deben de recordar lo siguiente, que cuando hablamos de posición, delta X, el triangulito, hablamos de la diferencia. Para encontrar la posición, debemos buscar la diferencia de X final menos X inicial. Bien, de ahí es que sale. O sea, entender lo de la posición inicial. ¿Ok? Entonces, X es igual a la posición inicial más V sub I. Vamos acá, V sub I, lo mismo. Habla de inicial, pero en este caso es la velocidad. Entonces, cuando vemos dos letras que no están separadas por el signo de la suma,
significa que está multiplicando. Entonces, V sub I por T. ¿Qué representa T? El tiempo. Muy bien. Más un medio, 1 sobre 2, 1 entre 2. Aquí está junto, pues entonces se multiplica. 1 medio por A. ¿Quién es A? La aceleración. Aquí nos destaca lo siguiente, que en algunas ocasiones A es la gravedad. Eso lo vamos a comprender más adelante. Entonces, 1 medio por A por T al cuadrado. Recuerden que cualquier elemento elevado al cuadrado es igual a ese elemento multiplicado por sí mismo esa cantidad de veces. T por T. No se preocupen. Ahora puede ser que esté un poquito confuso, pero con los ejercicios nos vamos a dar cuenta de que esto no es nada del otro mundo. Entonces, nos posicionamos en la segunda fórmula. V sub F. V sub F es la velocidad final. Miren aquí, velocidad final. Entonces, ¿qué estaríamos buscando en este caso? La velocidad final. Y nos dice que es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Excelente. Y si en un problema nos dieran la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y no nos dieran el tiempo, no nos dan el tiempo. Entonces, en este caso, para que vean lo importante que es trabajar con las fórmulas y las ecuaciones, en ese caso, entonces, procedemos a despejar. Vamos a hacerlo. Nos dicen buscar a T. Entonces, ya yo tengo esta fórmula. Yo sé que es esa porque me pide buscar el tiempo y la información de que me está dando velocidad final y velocidad inicial y aceleración. Entonces, dice, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Excelente. Entonces, recordamos, según los ejercicios pasados, para despejar una incógnita, esto de acá está sumando. Para eliminarlo, quitarlo de este lado porque quiero despejarte, entonces lo resto. Velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por el tiempo. La aceleración está multiplicando con la t. Entonces, ¿qué debo hacer? Dividirla. Lo divido de este lado y lo divido de este lado para obtener a t. Entonces, me queda velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Eso es igual al tiempo. No se preocupen. Con los ejercicios que vayamos a realizar, poco a poco vamos a comprender, a poder manejar mejor lo que es el despeje para poder obtener lo que me pide en el encabezado. Por eso es tan importante y por eso es tan mágica la física y las matemáticas. Bien, entonces tenemos acá en la tercera fórmula velocidad final al cuadrado. Y usted dirá, profe, pero ya tengo la velocidad, ya tengo la forma de la velocidad final. Muy bien, es válido. No obstante, si en el problema nos dan los datos de la velocidad inicial, la aceleración, pero no nos dan el tiempo, en ningún lado mencionan el tiempo, sino que nos dan la posición. Entonces, yo no puedo utilizar esta fórmula. No, porque no tengo el tiempo. ¿Cómo lo voy a obtener la velocidad final? Usted nunca va a poder
llevar a cabo una ecuación. Si tiene dos incógnitas, debe de faltarle un solo dato para poder ejecutar esa ecuación. Excelente. Entonces, por esto es que si nos dan las posiciones, tanto la final como la inicial, la aceleración y la velocidad inicial, entonces podemos obtener la velocidad final. No importa que esté al cuadrado, porque simplemente le buscamos la raíz. Hacemos mención del proceso de despeje, que lo trabajamos en las clases anteriores. Entonces, la velocidad final al cuadrado, importante, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por delta X. Recordamos que delta X, lo hice mención anteriormente, es igual a X final menos X inicial. Entonces, si en el encabezado le dan los datos de la posición inicial, la posición final, la aceleración y la velocidad inicial, entonces la fórmula que yo voy a utilizar es la fórmula número 3. Es bien fácil. Me voy al encabezado del problema, lo vamos a ver en los ejemplos. Dependiendo de los datos que me den, entonces yo voy a saber cuál fórmula voy a utilizar o cuál fórmula voy a utilizar para poder hacer el despeje. Excelente. Dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está la siguiente situación, la que llamamos caída libre. La caída libre no es más que tú tienes un objeto, lo pones a tu altura y lo dejas caer, lo sueltas sin producir ningún empuje. Lo mismo pasa, por ejemplo, si hay una manzana en un árbol, un fruto en un árbol y se cae por sí solo. Entonces, eso produce una caída libre. ¿Qué pasa? Anteriormente estábamos haciendo mención de que la aceleración equivale a la gravedad. La gravedad es lo que atrae hacia el centro de la Tierra. Por eso es que cuando ustedes ven los astronautas en la Luna, no pueden caminar sobre la Luna como tal, sino que flotan. Entonces, la Tierra tiene un núcleo en el centro de ella que produce gravedad y por eso nosotros podemos caminar libremente, porque es como que nos atrae. Por eso las cosas caen hacia el piso, hacia abajo. Bien, entonces, hablamos de la manzana, tenemos una manzana acá, la manzana por situaciones naturales ya está muy madura, se cae y llega hasta el piso. Bien, entonces, esa caída que vemos acá, eso que genera, esa línea que genera se le llama altura. La altura se identifica con la letra H, en inglés de height. Entonces, con la letra H. Cuando ustedes vean la letra H, hablamos de altura.